Empezamos con los sistemas lineales en la frecuencia, también conocidos como Nyquist o diagrama polar. Es decir, que este tema es un poquito complicado, pero a la vez no. Sin embargo, vamos a ver en esta clase la pura teoría de lo que significa esta nueva forma de analizar las respuestas de nuestros sistemas. El método de Nyquist permite averiguar la estabilidad relativa y absoluta de los sistemas lineales en lazo cerrado. Esto se logra conociendo las características de la frecuencia en el lazo abierto. Bueno, la ventaja de trabajar con la frecuencia es que las pruebas son más sencillas y más precisas debido a que no es en el tiempo. La frecuencia es mucho más exacta que el tiempo. Y esto se puede lograr, por ejemplo, con un generador de señales sinusoidales y un equipo de medición preciso. Y gracias a este método se pueden diseñar sistemas que eliminen las perturbaciones, extendiendo así su análisis en los sistemas no lineales. Para iniciar el método, hay que entender que se tiene que analizar en la frecuencia. Para ello, matemáticamente sustituimos en nuestra función de transferencia la j omega o el número imaginario por la omega, por cada s que encontremos en nuestra función de transferencia, donde omega es la frecuencia en radianes sobre segundo generalmente. Tenemos nuestro sistema, que es un bloque de GDS, es nuestra planta. Como ahora estamos trabajando con la frecuencia, hay que inducirle como entrada una función senoidal con una amplitud A y obviamente esta función senoidal depende de la frecuencia y el tiempo. Aplicando la transformada de Laplace a esta función nos da una entrada de una amplitud A por la frecuencia sobre s al cuadrado más la frecuencia al cuadrado. Y como ya inducimos una frecuencia, va a salir la respuesta en la frecuencia, que es y de t es igual a una amplitud b por el seno de una frecuencia omega que multiplica a t más un desplazamiento angular phi. Este desplazamiento angular se debe a nuestra planta. Y si pasamos con transformada de Laplace, nos queda así. Y de s es igual a nuestra planta por la entrada x de s, que estamos viendo ahí plasmado. Entendiendo este concepto, sabemos que la entrada viene a cierta frecuencia omega y a cierta amplitud. Por lo tanto, la salida del sistema es la misma frecuencia, pero con distinta amplitud y un ángulo de fase distinto, a lo que vamos a nombrar atraso de fase, generalmente representado con phi. Tenemos nuestra gráfica, tenemos nuestra señal de entrada, que es x a la t a seno de omega t, y también tenemos nuestra respuesta, que es y de t igual a b seno de omega t más phi. Observa que la respuesta azul, que es la respuesta de nuestro sistema, tiene tanto un atraso de fase como una amplitud distinta, donde la amplitud de nuestra señal de entrada es A y la amplitud de nuestra señal de salida es B. Se puede calcular la distancia entre ambos picos de nuestras funciones con lo siguiente: phi sobre nuestra frecuencia a la que nuestro sistema está operando, y también la distancia entre el periodo, que es 2pi, sobre la frecuencia a la que se está trabajando. Habíamos mencionado que se le tiene que sustituir j omega por cada s que se encuentra en la función. Y esto nos va a derivar a poder trabajar con números complejos, que se lleva muy bien con la frecuencia, teniendo las siguientes características propias de los números complejos, que es g de s evaluado a s con j omega, obviamente va a ser igual a nuestra función g, pero ahora en vez de estar en función de s, va a estar en función de j omega, y eso va a ser igual a una magnitud m que multiplica a Euler elevado a la j omega, propiedad de los números complejos. Y también sabemos que esa magnitud m es igual a la magnitud en absoluto de g de j omega, que es igual a b sobre a, o también se puede calcular de otras maneras como frecuencia sobre el tiempo tau. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y también el ángulo phi, que va a ser característico de nuestro sistema, va a ser igual al arco tangente de nuestro imaginario de nuestro sistema sobre el real de nuestro sistema. Y mencionando que para funciones con una función senoidal como numerador q de j omega y un denominador p de j omega, se tiene la siguiente expresión, que es similar a los que vemos arriba, solo que con ciertas modificaciones, que es la magnitud ahora va a ser igual a la raíz del real de q al cuadrado más el imaginario de q al cuadrado sobre la raíz del real de p al cuadrado más el imaginario de p al cuadrado. Y su ángulo no es tan distinto, tenemos que es el arco tangente de los imaginarios de QJ omega sobre PJ omega sobre los reales de QJ omega sobre PJ omega. Y eso simplificado es el arco tangente del imaginario de QJ omega sobre el real de QJ omega menos el arco tangente del imaginario de PJ omega sobre el real PJ omega.
Ahora vamos al tema interesante, la representación de Nyquist o diagrama polar. Nuestro diagrama polar parte de la función de transferencia sinusoidal, o sea, de la función de transferencia cuando ya sustituimos j omega. Y es una gráfica que se construye a partir de la magnitud de esta misma función de transferencia obtenida con respecto a un ángulo de fase en coordenadas polares, cuando nuestra omega varía de 0 a infinito, y por ello el diagrama polar es un lugar geométrico de vectores. Simplificado, con la ayuda de los números complejos, vamos a obtener los puntos de cada parte de nuestra gráfica de nuestro diagrama polar, va a ser de muchas características. De hecho, el diagrama polar varía con respecto a la complejidad del sistema. O sea, si el sistema es de primer orden va a variar, si el sistema es de segundo orden también va a variar mucho nuestro diagrama y cada uno tiene un análisis particular. Pero esto hace que su trabajo, al menos para aplicar cierto control, sea más sencillo. Ahora, los sistemas de primer orden, enlazo abierto. Una pequeña introducción teórica a cómo sería el análisis en estos. Va a ser un análisis general, no va a ser en ningún caso aplicado, simplemente para entender los conceptos que vamos a estar trabajando. Se tiene un sistema de primer orden donde hay que obtener la salida en diagrama polar ante una entrada senoide de x de t igual a seno de omega t, una magnitud de 1 y una ks de 1. Sabemos que nuestro sistema va a ser así. Una entrada x de s, donde nuestra planta es ks sobre tau s más 1 porque es de primer orden, y la salida es y de s. Y sabemos que la salida siempre va a ser igual a una operación sencilla que es x de s que multiplica a g de s. O sea, la entrada por la planta es igual a la salida. Como estamos ahora en la frecuencia, sustituimos j omega por cada s que encontremos en nuestro sistema de primer orden. En este caso solo encontramos uno, que es s que está siendo multiplicado por tau, quedándonos de la siguiente forma. Sabemos que la parte real, en este caso, es 1 y la parte imaginaria es tau por omega. Según las fórmulas vistas con anterioridad, se tiene que calcular la magnitud. En este caso, el numerador es la raíz de nuestro real al cuadrado más nuestro imaginario al cuadrado. Como solo hay un real, simplemente nos queda ks. Sobre la raíz de nuestro real al cuadrado más nuestro imaginario al cuadrado, quedándonos como resultado ks sobre la raíz de 1 al cuadrado más tau omega al cuadrado. Sabemos que x de s, nuestra entrada, va a ser igual a omega sobre s al cuadrado más omega al cuadrado, debido a que es una entrada sinusoidal. Si nosotros queremos calcular de otra manera su magnitud, sabemos que nuestra planta es una función de transferencia que básicamente es salida sobre entrada. La salida es y de j omega y la entrada es x de j omega, como lo podemos ver aquí en nuestro diagramita. Simplemente que, como estamos ahora en la frecuencia, se sustituye la j omega por la s en ambas. Y obviamente y sabemos que es igual a x de s por g de s. Ahora, sustituyendo nos queda y, que es x de s, que es toda esta función, por nuestra planta, que es esta función, sobre x, que es básicamente la misma función que tenemos acá arriba. Como son la misma función, simplemente se hacen 1. Ahora nos queda esta función, que es básicamente la magnitud que vimos con anterioridad. Esta es una forma interesante de explicar que ahora la entrada es un seno o una frecuencia. Solo va a afectar a la forma de análisis, debido a que la función de transferencia y la magnitud siguen siendo, entre comillas, las mismas, pero ahora, gracias a esta modificación, vamos a poder analizar esto en la frecuencia. Colocamos lo que obtuvimos de magnitud aquí. Y ahora, si ya calculamos la magnitud, ahora vamos por nuestro ángulo, que es esta expresión que tenemos aquí, que ya habíamos explicado con anterioridad. Si sustituimos, sabemos que el arco tangente de nuestro numerador es 0. En este caso es un número imaginario, pero como no tenemos número imaginario en nuestro numerador, simplemente es 0 sobre ks, menos el arco tangente de tau omega sobre 1. Y eso nos da igual a menos el arco tangente de tau omega, para este pequeño ejemplo del sistema de primer orden. Ahora, sabemos que nuestro valor era ks igual a 1. Lo sustituimos y se va a empezar a evaluar ante una entrada de magnitud 1 y se dan valores a omega de 0 a 1 sobre tau, donde nuestro ángulo es este y nuestra magnitud es esta, previamente calculados. Ahora, como nosotros tenemos un ángulo y una magnitud y obviamente estamos trabajando en la frecuencia y obviamente sabemos que utilizamos números imaginarios o complejos para poder llegar a este resultado, obviamente nuestro sistema se va a analizar en el plano de los imaginarios y los reales.
Ahora, la forma característica de los sistemas de primer orden en lazo abierto analizados en la frecuencia, que ya entramos en diagrama polar, es el siguiente, donde habíamos mencionado que vamos a trabajar con vectores. Y el vector más característico es el vector que va del origen hasta la mitad de nuestro semicírculo. Aquí es donde se encuentra nuestro ángulo phi y donde se encuentra nuestra magnitud de ese vector. Sabiendo que nuestro semicírculo va de omega 0 hasta omega infinito. O sea, sí, mientras nuestra frecuencia va aumentando y va tendiendo a infinito, va a llegar nuestro diagrama a cero. Y si nuestra frecuencia es cero, va a empezar desde cierto número real, teniendo en cuenta que el punto donde nuestro vector llega a la mitad del semicírculo, el valor de nuestra frecuencia por nuestro tiempo tau siempre va a ser igual a 1, independientemente de las características que tenga nuestro sistema de primer orden, si tau es mayor o si ks es menor, nuestra frecuencia que está multiplicado por ese tiempo tau va a ser igual a 1. Sabiendo que la coordenada que indica la mitad del semicírculo es la siguiente, ks sobre 1 más nuestra frecuencia al cuadrado más tau al cuadrado, que va a ser igual básicamente a 0.5 por ks, lo que indica que la amplitud de apertura de nuestro semicírculo va a ser igual a nuestra ks, básicamente. Y la amplitud de apertura en el eje imaginario de nuestro semicírculo va a ser igual a ks, que multiplica a omega por tau sobre 1 más omega al cuadrado por tau al cuadrado. Y estas son todas las características de nuestro diagrama polar para los sistemas de primer orden. Obviamente, si son de segundo orden o de tercer orden, los diagramas se van a volver más complejos, pero para entender un poco las características de este diagrama, está aquí plasmada de manera general. Y eso ha sido todo por este video. Es una pequeña introducción a los diagramas de Nyquist o los diagramas polares, como lo quieran nombrar. La próxima sesión va a ser un análisis de estos diagramas, ya aplicando en pequeños ejemplos de sistemas de primer orden. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Hello there.